9:09, Roberto Gil, buenos días. Buenos días, Ciro. Aristóteles Núñez, gusto en saludarte, buenos días. Patricia Mercado, buenos días. Juan Ignacio Zavala, buenos días. Buen día. Pablo Escudero. Ciro, buen día. Germán Martínez, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. A juzgar por la encuesta que publica hoy el Universal, López Obrador 42 puntos, Ricardo Anaya 31, José Antonio Meade 22, Margarita Zavala 5. Es una elección definida. Esto no es el 2006, es una ventaja mucho más amplia de la que se ha tenido en ninguna elección del 2000 para acá, Roberto Gil. Es una elección definida. Creo que no hay ninguna elección definida en ningún contexto electoral. Son distancias importantes que van a depender de lo que hagan en términos de estrategia de los candidatos. Los votos son los que definen y yo no creo que una elección se resuelva de manera anticipada, sobre todo porque pueden pasar muchas cosas. Todos los días se tiran las cartas y todos los días se levantan los juegos. Ahora, lo que sí me preocupa de las encuestas que están publicando son tres cosas. En primer lugar, Andrés Manuel sí está llegando a un electorado que antes se le resistía. Norte del país, clases medias y jóvenes. Esos electores no habían sido parte de la base electoral típica de Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, yo veo francamente imposible que en esta elección se dé un fenómeno de voto estratégico en contra de Andrés Manuel López Obrador. Entre otras razones, por la estrategia que siguió tanto el PAN, o el Frente, como el PRI, en esta pre-campaña de tensar el tono, de tal suerte que me parece prácticamente imposible que haya la posibilidad de que el elector tradicional del PRI o el elector tradicional del PAN, en aras de evitar que Andrés Manuel llegue a la presidencia, vayan a generar una suerte de voto estratégico. Y en tercer lugar, el problema de fondo es que no hay alternativa a Andrés Manuel. Andrés Manuel ha capitalizado la indignación antisistema. Del otro lado, no hay una alternativa. José Antonio Meade no ha logrado plantear una agenda de corrección a un sistema que está prácticamente desgastado en términos de legitimidad. Y Anaya, por lo que yo veo en sus últimas propuestas, declaraciones, está tratando de bordar en un electorado que no es el suyo, haciendo propuestas como ayer en Puebla o antier en Puebla, tratando de reivindicar la lucha del SME, haciendo una suerte de borrones y cuenta nueva con respecto a los adeudos de la energía eléctrica, criticando las reformas que él mismo votó. Y hoy, por ejemplo, que presentan sus 8 puntos en torno a la mujer, pues se le escapan cualquier cantidad de problemáticas e incidencias que afectan a la mujer. De los 8 puntos, 6 tienen que ver con el acceso laboral y 2 tienen que ver con feminicidios. Como los únicos problemas de las mujeres fueran únicamente educación y... Nunca hubo un número así en el 2006, Germán Martínez. Una ventaja así a estas alturas. Estamos hablando 2 meses y medio que faltan para la elección. No, yo creo que se está confirmando día a día que López Obrador está muy cerca de Palacio Nacional. López Obrador, yo considero que va a ganar las elecciones. No hay miedo a él. Él está, en ese sentido, haciendo su tarea. Ha cambiado, sin duda, y tiene unas propuestas que nadie tiene, como la de la reconciliación del país, como la de invitar a gente distinta, que pensaba distinto a él, que estábamos en otras trincheras, para decirlo claramente. Y se nota que quiere gobernar para todos. Y cuando digo para todos y cuando digo reconciliación, no solo hablo de reconciliación política, que esa la va a necesitar realizar cualquiera que sea el presidente de México, sino también una reconciliación económica, que acabe con los privilegios que desde el poder se han construido y que han enojado mucho a la sociedad. López Obrador es el único que está buscando una propuesta de transformar ese enojo social en una esperanza. Y José Antonio Meade hundido en tercer lugar, Aristóteles. A juzgar por esta encuesta, 20 puntos atrás de López Obrador. A estas alturas es un número durísimo, Aristóteles, durísimo. Yo creo que la realidad es muy clara. Lleva muchos años en campaña, Andrés. Efectivamente, yo coincido, ha capitalizado un desencanto que tiene la sociedad con el gobierno actual. Ha capitalizado también que los otros candidatos no han sabido poner la agenda. Si hacemos un balance, Ciro, de la semana pasada, fue el mensaje a medios a través de un desplegado de prensa que hace Andrés Manuel, el que se lleva la nota. La nota se la lleva Donald Trump con el despliegue de tropas en la frontera. La siguiente nota se la lleva Pepe con 7 de 7.
Y hasta había empezado bien la semana con esta invitación a un debate. Sí, pero hasta ahí, pero no fue más. No se toca a la sociedad esa susceptibilidad y esa propuesta extraordinaria. No lo está haciendo Ricardo, no lo está haciendo José Antonio, tampoco lo hace Andrés, pero Andrés tiene un muy buen trecho de avance, lo señalas tú. Más allá de si la encuesta es correcta o no es correcta, creo yo que sí tiene una gran preferencia Andrés sobre los votantes hoy, por el desencanto que tiene el gobierno. Yo no coincido con Germán en que sea el candidato que está invitando a la reconciliación. Y no lo coincido porque incluso en el mismo mensaje que acaba de dar ahorita, Germán señala pues el elemento de división, es decir, el de esa reconciliación económica en la que una gran cantidad de personas no tiene ingresos suficientes y unos pocos tienen todos esos privilegios. Y ese es un mensaje de división, y ese mensaje de división lo tiene todo un entorno alrededor de Andrés Manuel, la gente que está alrededor de Andrés, que enardece mucho a la sociedad y no se va a poder cumplir ese mensaje. Se le está yendo el tiempo a José Antonio Meade, Pablo Escudero. Sí, José Antonio Meade, pensando del 27 de noviembre, cuando lo destapan de candidato, estamos a, ¿qué día es hoy? 9 de abril, pasó mucho tiempo. Sí, y la campaña no ha aprendido. Arrancó, como platicamos en la ocasión pasada, con un muy bajo conocimiento. Me parece que lo quisieron posicionar, esa etapa ya pasó, y es verdad que ahora lo que toca es poner agenda. Hemos visto que este inicio de campañas pues empezó muy flojo, con un buen tema que puede haber sido el 7 de 7, se le cruzó la agenda de Trump, evidentemente se la ganó el presidente Peña Nieto ese día, se perdió esa agenda, la ganó, que salió el presidente. Y tendrán que tener la habilidad el equipo de poner ese tema otra vez sobre la mesa. Me parece que ese tema al que puede enganchar bien es Anaya, que tiene todavía pendientes que aclarar. No veo a Andrés Manuel en ese tema de 7 de 7. Y también, bueno, pues habrá que empezar a ver cómo se comportan pues todas estas ONGs o toda esta sociedad civil que han sido muy exigentes con la 3 de 3. Y cuando llega un candidato y sube la vara, dice, no son 3 de 3. Eso no funciona así. Son 7 de 7. Ya hay que tener registros públicos de la propiedad, ya hay que tener un contador certificado que haga una evolución patrimonial. Y se recibe dinero por dividendos. Y luego o por bien... y sale un ONG que dice, no, eso no es tan importante. Lo importante es que los equipos también lo hagan, ¿no? Entonces me parece que va a ser importante ver si puede poner esta agenda o no. Y lo que sí, al que más conviene es Andrés Manuel, que no haya agenda. Sigue subiendo las encuestas, creamos que tenía un techo y ese techo sigue estando rebasado y lo rebasa y lo rebasa. Estamos hablando de 30, 32 y ahora ya aparecen 40, me parece que sigue creciendo, y si no hay agenda y si esto sigue como está, como bien lo dices, pues bueno, pues tenemos un claro vencedor al día de hoy. Y tampoco hay buenos números por ningún lado para el frente, Patricia. No sé, en la Ciudad de México, y a lo mejor Ricardo Anaya termina ganando esta discusión que trae con José Antonio Meade de quién va en segundo lugar. Pues felicidades, ganó en segundo lugar, pero 10 puntos atrás del primero. Sí, pero me parece... Abril 9. Sí, pero me parece... Ya no estamos en diciembre. Me parece importante que en este momento, en estas encuestas, Anaya recupera lo que efectivamente perdió, se estancó después de la persecución de la PGR. Entonces me parece, digamos, eso hizo mella, incluso, bueno, esta semana sube la información para que todos podamos verla de los contratos y demás, pero recupera eso, o sea, sí recupera ese lugar, incluso avanza un poco. Entonces, bueno, pues eso te dice que va avanzando, es decir, que la pelea ahí está, que hay que seguirla dando y que hay que darla con, efectivamente, con planteamientos. Yo creo que, o sea, lo más que en el frente no es Anaya, no es solamente el candidato a la presidencia, es un frente plural donde está un partido como el PRD, donde está una organización como ahora, que son, digamos, personas, liderazgos que han trabajado a favor de los derechos humanos, uno de ellos los derechos laborales. Entonces por eso se expresa lo del SME, es decir, todas las mañanas hay una reunión de todos los presidentes de los partidos. Es un frente plural y en ese sentido, por eso no es nada más lo que piensa Anaya o la historia, sino el tema de la... Pero efectivamente, pero me parece que lo importante, Ciro, y por eso la pelea sigue valiendo la pena, es que recupera ese lugar que con esta persecución perdió. Encuesta. Y Margarita, Juan Ignacio, Margarita en Massive Caller, que se publicó, trae 9%, sí. En el Universal 5, muy buenos números, candidata independiente, pero es 5 y es 9. Sí, bueno, mira, estar totalmente fuera de la pelea. Bueno, digamos, ella... Con todos los... Sí. Con todo ella arranca en unas condiciones completamente distintas a las de los otros candidatos.
yo creo que ella va a tener que consolidar rápidamente su mensaje, es lo que tiene que hacer, sus posibilidades. Digamos, en términos de campaña, es una campaña mucho más flexible, pero con muchos más, por decirlo de alguna manera, retos, ¿no? Porque para que tú veas un spot de Margarita, tienes que ver 124 de mí, 119 de Anaya, 63 de Andrés Manuel. Es verdaderamente una inequidad bárbara. En esa lógica, con la mitad de spots, López Obrador tiene el doble de intención de voto que mil. No es la misma. Técnicamente, digamos, de modo, la encuesta sí, pero el señor lleva medio siglo de campaña. Es muy difícil, un error, lo platicábamos el lunes, poner a mí en enero. Vamos a hacer una pausa y regresar. Comenzamos con el debate. Terminada la introducción. Volvemos. No. Estás escuchando. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 24, antes de ir con lo que pasó la semana pasada, lo que dijeron los candidatos alrededor de Donald Trump y esta crisis diplomática con México, el previo del debate, con estos números, con este 42% que trae la encuesta del Universal de Verumen, López Obrador se acercaría a tener mayoría en las cámaras. Roberto Gil, Germán Martínez, Patricia Mercado y Pablo Escudero, senadores o aspirantes al Senado, y va a ser no solo el presidente López Obrador, sino un Congreso con mayoría de López Obrador. Igual no llegas tú, Germán, en la fórmula. Ojalá. ¿No? Patricia Mercado. Que veas lo que se siente. Pero el 1 de mayo, el último de abril, empiezan las campañas a gobiernos estatales, empiezan todas las campañas locales en los estados de la República. Pues yo creo que eso puede mover. ¿Sí? Yo creo que puede mover eso mucho, digamos, estos números, incluso el tema del Congreso, o sea, que no sea tan automático que quien gane la presidencia realmente gane el Congreso, por esa diversidad que va a haber tan fuerte en las campañas a partir también de mayo. Entonces me parece que no está en ese sentido todo dicho. Creo que las propuestas, ¿sabes qué? Me parece que en este momento, y los van a ser un momento muy importante, y hay una ciudadanía cada vez más informada, cada vez más activa, con un voto razonado, se van a distinguir estas propuestas. Lo que hizo López Obrador ahora en la frontera en Tamaulipas, que efectivamente rompió ya ese norte que no lo aceptaba. Cuando lo dijo. Cuando habla de seguridad, no habla de seguridad, habla de subir el salario mínimo y de los precios de garantía. Pero nadie le reclama nada. Bueno, pero eso hay que reclamar. Pablo Escudero. En el tema legislativo me parece que es evidente que el puntero va a marcar la agenda, lo estamos viendo. Es muy difícil para alguien que va en segundo o en tercer lugar ir a algún estado y pedir el voto para los demás. Lo que quieren primero conseguir es el voto para ellos. Hay una clara agenda de Andrés Manuel con los primeros spots que ya están sobre la mesa diciendo: voten por mis diputados y por mis senadores. Está poniendo una agenda muy clara. Porque necesitamos mayorías. Donde quiere ir a esa parte. Me parece también que empiezan a haber una serie de eventos que habrá que ir midiendo, el humor social, cómo va a cambiar, si es que cambia, con el Tratado de Libre Comercio. Estamos por ver si hay algún pronunciamiento ahora en Perú, en la cumbre, si puede haber algo. Eso puede cambiar un poco el humor, los mercados, y sin duda también el tema de los debates. Me parece que son temas que van a ir dando inercia, y ver si son capaces, si tienen el talento los que van en segundo y en tercer lugar, de poner a Germán. Hay una enorme debilidad del frente de Anaya, de la coalición como se construyó. Al contrario, Pati, yo creo que las campañas locales van a evidenciar todavía más la ruptura, las divisiones, porque no se hicieron homogéneas, no se hicieron parejas. La coalición más homogénea, más sólida, en donde el candidato y todos los partidos son en los municipios, en los estados, es la de Andrés Manuel. La de Anaya, tiene dos candidatos Anaya en Jalisco. Los candidatos en Movimiento Ciudadano en Nuevo León dice: yo no soy del PAN. Las candidaturas en Sonora es un relajo. Eso es un relajo. Eso no va a ser fácil. Eso es un relajo. El frente que no es local o partido que no es local no es nacional. Pero yo creo que es posible que Andrés se lleve la presidencia, es posible que también tenga el Congreso, y te faltó la tercera, es posible que se lleve la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México la va a tener Andrés. Y mira lo que suponiendo sin conceder. Iba a ganar el Mundial. Suponiendo sin conceder que así fuera, creo yo que se va a dar más allá de si hay una ruptura o no, y que vamos a necesitar a un buen secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación que pueda generar una buena
relación con los demás partidos y las demás fuerzas. Lo que yo creo es que en caso de que esto se cumpliera, va a haber una ruptura y una fractura muy fuerte entre el PAN y el PRD. Es decir, el PRD tiene hoy en la Ciudad de México su coto de poder, lo va a perder. Lo va a perder por ir a una aventura con el PAN donde no le ha salido. La iba a perder sin el PAN de todas formas. Sí, la iba a perder. La aventura fue del PAN. Sí, solo que ahora, que con este pretexto seguramente mucha de la fuerza que tiene el PRD se va a ir a Morena. Tiene los espacios, tiene la oferta y eso es lo que ha provocado, sí creo, lo que dice Germán, es que hacia Morena hay una cohesión, hacia el frente hay una división. Y hacia el PRI hay yo creo que hay brazos caídos. Hay brazos sí, pero caídos. no solo es territorial, Ciro, también es ideológica. Toda la agenda de libertades que yo suscribo y que Pati yo quiero ver qué dice Anaya este jueves o el viernes cuando vaya a la conferencia episcopal mexicana. Hoy ¿qué pasó? Roberto Gil. Hoy en los 8 puntos sobre las propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres no hay una sola referencia a los derechos reproductivos de efectivo ejercicio. Y ahí estando paradas dos representantes de la izquierda que han defendido estas causas. Yo estoy de acuerdo que la pluralidad es un mecanismo para enriquecer, un instrumento para enriquecer la política pública. Pero lo que el frente refleja es una serie de claudicaciones ideológicas. No hablemos de estos temas. Digamos el frente. No hay acuerdo sobre esos temas. Entonces no se dice Patricia que no hay acuerdo. No hay acuerdo sobre esos temas. Eso no implica que te calles esos temas. En esto estamos de acuerdo y en esto no, y seguimos trabajando por el asunto, ¿no? Porque eso no es inclusión. El frente funciona en Chile, funciona en Alemania. Bueno, en Alemania funciona porque están los alemanes. Porque son sistemas pues vamos a ver quién hace las cosas. Aquí son Krill y Castañeda y el equipo Fox. O sea, es Ricardo Fox. Le falta la señora Marta. Tiene ahí ya a todos, al vocero, al canciller, al de gobernación, al de comunicación, los amigos de al otro de comunicación, son los amigos de Fox. Nada más le falta Fox. Yo creo un problema. Yo no considero esta encuesta, no sé por qué a Ciro le da tanta definitividad. Salió hoy, Juan Ignacio. Por cierto, ya no la hizo Buen Día. Buen Día. Ya no la hizo Buen Día, que está trabajando con Ricardo. Pero compro el ya la voy a quitar. Salió hoy. Bueno, pero venga, que no te lastimes. Algo que le saque a Ciro. Venga. Siempre sale en blanco. Hay un asunto de definición, eso sí. Yo creo que López Obrador sí está definido en muchas cosas, como dijo Germán. Creo que finalmente está en el lugar que está, que es en la derecha extrema, que ese es Andrés Manuel López Obrador. Por eso se lleva también aquí con Germán, con Gabriela, y por eso se está jalando a toda esa gente. Ya no sirve, Juan. Estoy describiendo eso. La otra parte, la otra es derecha, ¿no? Y luego le voy a decir, las libertades. Lo que no veo a mí tratando de definirse un poco, tratando de competir con López Obrador. Al que sí veo, de veras, en la luna literal, porque aparte habla del espacio y todas esas cosas, es a Ricardo Anaya. O sea, ¿qué es lo que sucede? No ha podido él agrupar, Ricardo, así como hizo el frente, la responsabilidad era, para estar compitiendo, agrupar el anti-López Obrador que había por ahí. Y ese está dividido. Y por eso AMLO va por allá. Y ya después viene, yo creo, toda esta serie de cosas en la cual el voto tradicional de Ricardo Anaya, que es mucho el voto tradicional del PAN, el voto conservador, pero sí, no se encuentra representado en el frente, no se encuentra el PAN. Ese voto se está diluyendo por las encuestas con López Obrador, tampoco con Margarita. Ahora, Roberto, en la estrategia, en papel sonaba bien que dada una indignación colectiva, el segundo lugar podía competirle a Andrés Manuel por el miedo. Pero el miedo hoy, yo coincido con lo que dijo hace un momento Germán, el miedo hoy es sumamente menor que los niveles de indignación social. Y eso es lo que no le estamos entendiendo. Andrés Manuel ha puesto 6 temas en la agenda y yo creo que ni Pepe, salvo 7 de 7, que duró muy poco, Pepe Mit, ni tampoco Anaya han logrado meter uno solo. 6 temas: corrupción, aeropuerto, IVA en frontera, fuero, amnistía y la pensión presidencial. De eso estamos hablando. Parece que esos son los 6 problemas del país.
cuando hay problemas de violencia, de inseguridad, el federalismo no funciona, de acceso a la justicia cotidiana, de servicios públicos. Y la agenda se simplifica en lo que revela la indignación colectiva. 500,000 millones de pesos de contratos, o un poco más, de contratos para el aeropuerto. Pero los casos de corrupción que van cayendo uno a otro. Es indignación pura y dura. Por el lado de José Antonio Meade, ¿qué pasa en esa campaña? ¿Qué saben ustedes, Pablo Escudero, Aristóteles Núñez? La semana pasada, el jueves, sale el presidente Peña Nieto al mediodía con un mensaje contra Donald Trump, mentando en la madre a los gringos. ¿Quién era el presidente que decía eso? Rules Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, en fin. Y se suma López Obrador, se suma Naya, se suma Margarita, y José Antonio Meade se suma como si no hubiera pasado nada. Fue un mensaje, una gran oportunidad para José Antonio Meade ahí. ¿Qué pasa en esa campaña? Con mucha crudeza las cosas como son. Yo creo que fue un mensaje del presidente para el egocentrismo del presidente, para que el presidente se viera fuerte y todo el foco fuera hacia el presidente de la República. Se llevó la agenda del presidente. Se trajo incluso los mensajes, parte de los mensajes que tuvieron los 4 candidatos, los hizo suyos y trata de arroparse en este mensaje con el ciudadano mexicano. Pero eso no es malo. No lo apoya. Para la campaña de Meade no es malo. Pero sale Meade y batea un elevado al jardín central en lugar de volarla, de sacarla del estadio. Pero yo creo que la deja pasar. Yo creo que eso es un cálculo político, me imagino, de los estrategas de Meade. Pues que sigan haciendo cálculos políticos, les quedan 12 semanas. Eso no es malo para Meade. Si se logra mover el Tratado de Libre Comercio, si se posiciona el presidente, si sube en el humor social, no creo que sea malo para Meade. ¿A qué velocidad, Pablo? ¿A qué velocidad? Los números nada más lo que decía Pablo, de acuerdo, pero ¿a qué velocidad? Germán, tenemos 3 segundos antes de ir a corte. En ese tema Peña salió muy nacionalista, pero creo que no tiene la conciencia tranquila Meade, porque el Washington Post descubrió que hay agentes encubiertos y que el gobierno da los datos de los migrantes que aquí capturan, y eso lo hizo también el secretario de Relaciones José Antonio Meade, que hoy Jorge Castañeda desarrolla largo su artículo en El Financiero. Volvemos, 9:35. ...9:39, continuamos con esta conversación de los lunes. Pregunta para Pablo Escudero, para Aristóteles Núñez. Quedan 12 semanas de campaña. ¿Qué tiene que hacer la campaña de José Antonio Meade para levantar? Porque creo que no ha levantado Aristóteles. Tiene que romper con ese discurso de continuidad y con ese discurso en la que arropa mucho todavía al régimen que hoy quiere la sociedad vencer. Tiene que romper, José Antonio. Tiene que romper con el presidente y con el partido, con los malos, funcionarios. Bueno, me preguntaste qué es lo que debe de hacer, no qué es lo que está haciendo. Creo yo que lo que debe hacer es José Antonio marcar muy claramente una posición de que se va a deslindar, en caso de ser presidente de la República, de los malos priistas y también del régimen actual. Si no lo hace, va a ser muy complicado que pueda conquistar a un electorado. ¿Coincides, Pablo? Yo creo que será difícil que José Antonio rompa con el Ejecutivo. No veo por los estrategas que lo acompañan que anden pensando en eso. Pero lo que sí creo que tienen que hacer es poner sobre la mesa temas difíciles. El mismo tema del narcotráfico, de las drogas, de la legalización de la marihuana, una agenda diferente, algo que mueva sentimientos. La lucha contra el crimen. Yo creo que tiene que poner sobre temas muy difíciles, temas diferentes, tiene que salir a jugarse un rol. Yo creo que es una mala idea estar apostando a ser el segundo lugar, a ver cómo se mueve, y tienen que poner una agenda muy agresiva con temas que no son los de la reforma. Los de la reforma estructural ya se conocen, la gente ya los dio por asentados, ya tiene sus beneficios y están pensando en algo más. Los que recibieron los beneficios por la reforma de telecomunicaciones, los que les bajó su recibo de ya lo dieron por descontado, Ciro, ya no lo van a agradecer. Ya no sirve. Ya no sirve eso. Hay que buscar una agenda diferente hacia adelante. Pero ¿cómo va a romper si fue secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social? Es parte de eso. Pues ¿cómo va a romper? Sería un irresponsable. Es responsable de la política que se ha hecho. Yo creo que por eso es muy difícil salirse de ese lugar. Con el mismo cinismo que hace Ricardo Anaya de romper y desconocer 12 reformas estructurales, con el mismo cinismo que tiene... No, eso me preguntaste. Con el mismo cinismo que tiene Andrés Manuel, que también es un hijo del régimen desde hace muchos años, fue priista, estuvo en el PRI, mucha de la gente que está alrededor ha sido priista, ha recibido esos privilegios que dice Germán, con el mismo cinismo. Patricia, la verdad es que son unos cínicos. No, es totalmente distinto por el tipo de propuestas que se están haciendo. Creo que él no rompe con el presidente, me parece, ¿sabes qué? Un valor
un valor ético que hay que respetarle. ¿Por qué? Porque es parte, él ha sido parte de ese equipo y es responsable de lo que hay, y por eso no va a romper. Juan Ignacio. A mí, digamos, más allá de eso, de lo que dijo Germán sobre López Obrador, uno puede comprar cosas, claro, ya bajó el miedo, ya bajaron estas cosas, pero hay algo que es evidentemente falso, hay algo en lo que no ha cambiado Andrés Manuel. A lo mejor cambió para Germán, porque ya lo conoció, lo vio a los ojos y tuvo una epifanía, ¿no? Pues lo mismo le pasó a Gaby Cuevas, son como Pablo de Tarso, ¿no? Ahí camino de Damasco. Pero él dice que la reconciliación, yo creo que si hay un candidato que se dedica a patear y a descalificar y a confrontar a todos con todos, es Andrés Manuel. Ya no en esta campaña. ¿Cómo no? Que si los empresarios, que si los corruptos, que si los del ITAM, que si los mineros, que si los periodistas. A ver, Germán. Óyeme, por Dios, y ese señor dice, no, es que él va por la reconciliación. Pues ¿de cuál? Porque se dedica a patear a todos. Y es más, te dices, oye, no, que lo del ITAM fue del 2016. Bueno, ya se desdijo. Y sigue pensando lo mismo, que los estudiantes son corruptos. Tú das clases en el ITAM. Sin duda. Tú eres egresado del ITAM. Sí, hay de todo, ¿no? Pero pues... Por eso mismo, nosotros yo creo que aquí en política no hay adversarios para siempre, y él ha entendido perfectamente que necesitaba moverse al centro. Y Andrés Manuel López Obrador se está moviendo al centro y está moderando y templando su discurso, y por eso estamos viendo las encuestas como lo estamos viendo, y por eso estamos viendo que gana el norte del país, y por eso estamos viendo que gana varias gobernaturas. Eso es Germán, no la moderación, y cinismo también. Yo también veo que además claramente tiene propuestas de revisar todo lo que se ha hecho en este régimen. Con toda claridad, ese rompimiento que sueña Aristóteles para mí, pues eso va a hacer, y lo dice contundentemente Andrés Manuel López Obrador, va a revisar lo que está mal hecho con Enrique Peña Nieto, y eso no es ningún problema. Y tú estás a favor de eso, y tú dijiste la semana pasada que estabas en contra de las comisiones de la venganza. De la verdad. De la venganza, tú dijiste. Sí, dijiste venganza. Sí, venganza si de quieres verdad. Ponemos la grabación. No. Y además, con jueces internacionales. Sí. Yo no estoy en contra de que haya una comisión que encabece el ministro Juan Silva, o que encabece el ministro Cosío, o que hay gente buena para investigar. Y yo estoy a favor de que se rinda cuentas en México, ante mexicanos, quienes han cometido delitos, sean de donde sean. ¿Qué viene? ¿Cómo ves para los próximos días, para las próximas semanas? Faltan 2 semanas para el debate, Roberto Gil. Vemos en estas semanas, meses, desde que inició la precampaña, una discusión de puras ocurrencias. Y eso es lo más lamentable. Una elección define los términos de una relación política entre representantes y representados. La gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué va a quedar de saldo de esta elección? ¿Cuáles son los temas que va a resolver el próximo gobierno? ¿Cuál es el umbral de compromiso que va a tener? Ni uno. Aeropuerto, amnistía, IVA en la frontera, las comisiones de la verdad, revisar la reforma energética, la verdad, puras ocurrencias de cortísimo plazo que solamente tienen que ver con alimentar la indignación y mantener las cosas como están. Ahora, yo creo que hay 2 elementos de la reforma electoral de 2008 que son muy adversos para cualquier alternativa al puntero. 2, la rigidez del modelo de comunicación, y segundo, los tiempos acotados de campaña. Esos 2 elementos hacen muy difícil remontar 15, 20 puntos en menos de 89 días, 80 y tantos días. Y ahora, es pensar que el frente va a desdoblarse en lo local y desde ahí va a venir una marea de votos, es no ver lo que está pasando a nivel local. El señor Ricardo Anaya va a ir a San Pedro, al distrito que nunca ha perdido el PAN, San Pedro Garza, ¿sí? A levantarle la mano al hijo de Colosio, y espero que también le levante la mano al del PAN. Va a ir a Guanajuato y en la mañana va a tener a Jalisco, en la mañana va a tener un evento con su candidato, y en la tarde va a tener un apoteósico evento con Alfaro, y les va a exigir que bajen sus banderas. Y en Sonora, y en Durango. Es decir, esa melcocha electoral es la clave de una serie de indefiniciones. Por eso no hay alternativa. Por eso no hay alternativa. Por eso Andrés Manuel está a caballo en esta elección, porque nadie está planteando las correcciones al sistema que están provocando indignación. Hay solo antisistema. Ya no las plantearon. Eso se plantea al arranque de las campañas. Ya no las plantearon, Aristóteles.
los culpables son ellos. Yo coincido con lo que señala Roberto. Se nos olvida un elemento muy importante, es cómo tratan estas fuerzas políticas, los candidatos, sus estrategas de campaña, sus estrategas electorales, los acuerdos que se tienen en estas coaliciones o frentes en donde no hay una verdadera compromiso de inclusión de las distintas ponencias o posiciones que tiene uno. Se nos olvida un elemento, es la sociedad. De que nos encontremos en esas condiciones donde probablemente terminemos una elección con una indignación, con una ruptura en las diferentes fuerzas, se nos olvida la sociedad. No se le está comunicando a la sociedad que es la que va a sufrir estos síntomas derivados de que no se ponen en su altura los partidos políticos en la propuesta, en el debate, en la posibilidad de construir sociedad. No hay un elemento que permita llamar la atención de la sociedad. Bueno, Patricia Mercado. Yo creo que por eso me parece muy importante la propuesta del Frente del Gobierno de Coalición, ¿eh? O sea, se decía que el Frente formado por Morena y tal, es un frente también absolutamente diverso, que una vez terminada la campaña electoral se pueden aflorar las diferencias a nivel estatal, a nivel local, con una serie de candidatos y con una serie de acuerdos, y me parece que como el nombre del juego en este momento y del contexto se llama pluralismo, la propuesta del Frente sobre el Gobierno de Coalición de alguna manera resuelve, ¿no? O podría resolver estas diferencias, gane quien gane, porque no son las personas, sino efectivamente, digamos, se han abierto a este pluralismo, ¿no? Y me parece además que de aquí a que terminen las campañas, tanto el Frente con Anaya como Margarita como el propio Mir, pues van a tener que plantear sus posiciones, van a ser posiciones frente que yo no creo que sean ocurrencias, pero sí son, digamos, estos símbolos de la indignación que tiene Andrés Manuel, como es, por ejemplo, el tema del aeropuerto. Entonces, frente a estos símbolos, que no son ocurrencias, son posiciones también, ¿qué posiciones van a desarrollar? Si no juegan a posiciones, a propuestas, hoy con los migrantes, decía Naya, oye, pues una relación distinta con Estados Unidos, no tenemos autoridad moral, no estamos respetando los derechos humanos de la gente de Centroamérica, una nueva relación multilateral, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos, México, otro tipo de planteamientos, y bueno, pues pero no veo apostarle a las propuestas. Una de las cosas que siempre me parece muy interesante el tema de los gobiernos de coalición, lo hemos platicado durante mucho tiempo. No veo ninguna condición para que vaya a haber ningún gobierno de coalición como estamos. Ni siquiera veo a ningún actor que pudiera. Entiendo que Mancera ha querido ahora ser el interlocutor. Lo que pasa es que Mancera no se puede desprender. No puede ser parte del frente y además ser el enviado para la coalición, para hablar con Andrés Manuel y para hablar con el PRI, para gobiernos de coalición. No. Trae una camiseta, va al Senado, está en el frente y es eso. Sí, pues eso no va a suceder. No veo ninguna condición para que pueda pasar esto. Que el que gane decida incorporar algunos perfiles, sociedad civil, independiente, es otra cosa. Eso no es un gobierno de coalición. Eso no va a ser un gobierno de coalición. Lo está haciendo López Obrador, lo está haciendo con su reconciliación, aunque no les guste. Él es el único que habla de la palabra. Él es el único de la palabra. Él es el único que habla de amnistía y se enojan. Es el único que habla de perdón y se enojan. Es el único que habla de indulto y se enojan. Es el único que habla. La verdad es, en ese sentido, Andrés Manuel se está haciendo una verdadera coalición de facto alrededor de su fuerte personalidad, sí, en un movimiento de regeneración nacional en el que cabemos muchos distintos, que lo combatimos hace 6 años y que ahora lo apoyamos. Bueno. Esa es la verdadera coalición. La demás es un cúmulo de soberbias entre las de las de campaña. A ver, plataforma inscrita en el INE. Un segundo. Acaban de estar ya algunos candidatos en la Cámara Americana de Comercio, en la American Chambers. Jenny Valencia, ¿qué han dicho? Ya estuvo Margarita Zavala, ya habló López Obrador. ¿Quién más? Jenny, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Pues comentarte que en estos momentos se encuentra precisamente Andrés Manuel López Obrador hablando del tema, y cabe destacar que también mencionó 2 temas fundamentales, lo que tiene que ver con el Telecán y la relación con Donald Trump, al igual que también el avión presidencial, y sobre el tema de, pues precisamente Napoleón Gómez Urrutia, él señaló que sus adversarios o quienes lo señalan tampoco son blancas palomitas. Cabe indicar que también sobre el tema de Donald Trump y el asunto de la Guardia Nacional, esta mañana Margarita
Margarita Zavala también señaló que deben exigir nuestro país respeto al presidente de Estados Unidos al lanzar advertencia de que nadie quiere un vecino enojado. Manifestó que la relación entre ambos países, Ciro, será fructífera siempre y cuando haya colaboración y respeto, y confió en la culminación de la modernización del Telecán. Al igual también López Obrador dijo que ellos también esperan que se concrete y llegue a un buen término esta negociación. Y finalmente comentarte que Margarita Zavala anunció en este foro y les advierte de alguna forma a los empresarios norteamericanos que si ella gana, ella sí va a promover que se incrementen los salarios mínimos a los trabajadores. Muchas gracias. Estamos atentos. Gracias. Pues yo concluyo con lo que dije hace casi una hora. Siento que la elección, al menos lo presidencial, parece estar definida. De nada le va a servir a Ricardo Anaya ganar la durísima batalla por el segundo lugar, y la campaña de José Antonio Meade no prende. Conclusión, Aristóteles. Concluyo. Creo que todavía falta historia por escribirse, todavía falta mucho. Pueden suceder varias cosas, confío que así sea. Creo que podemos despertar en la sociedad con elementos de información. Ojalá lo hagan los partidos, y si no, hay que hacerlo quien está trabajando por un mejor México, desde una trinchera distinta, como ciudadano, como empresario, a que lo que tenemos que construir es un país y una sociedad en un momento de insatisfacción. Y José Antonio Meade tiene que romper. Tiene que romper. Conclusión, Roberto. Yo creo que también van a pasar muchas cosas. A mí lo que me preocupa es que Andrés Manuel no tiene frente a él una alternativa. Yo creo que le ha hecho mucho daño a la posición del segundo lugar esta indefinición ideológica y programática. Ricardo está perdido en sus definiciones y por tanto no puede sostener ninguna posición verdaderamente contrastante con Andrés Manuel López Obrador. Y si no corrige eso, yo creo que esta batalla va a ser absolutamente entre quien llega primero al segundo lugar. A mí lo que yo sí empiezo a ver es que la única candidata que sí está definiéndose en el electorado que quiere representar es Margarita. A ver. Ya defendió una estrategia de seguridad, ya defendió una visión sobre las libertades sociales. 6-7 puntos. No importa, pero también eso le ayuda a una democracia. Las definiciones son más importantes que también nada más la suma de votos. No, yo creo que no es la única. Yo creo que efectivamente los otros tres candidatos que no son López Obrador sí están definiendo su agenda, están definiendo sus propuestas. Esta semana lo vimos, propuestas sobre seguridad, propuestas sobre migrantes y una nueva relación con Estados Unidos. Hay algunos temas que efectivamente están fuera de los acuerdos en todas las coaliciones, pero sí me parece que estos van a ser los próximos 3 meses. Bueno. Definiciones. Conclusión, rapidísimo, Juan Ignacio. Mira, pues yo espero que los equipos de campaña no piensen como tú, Ciro, y que piensen que sí se le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay una cosa: definir quién va a ser el candidato que va a enfrentar a López Obrador, y me parece que eso puede suceder en el debate, en ese desempeño, y ahí hablamos la próxima semana. Pablo, yo también platicamos que esto era un maratón, vamos en kilómetro 5, yo creo que falta mucho, creo que Meade y su equipo son gente muy talentosa, inclusive no descartaría tampoco a Anaya. Me parece que no hemos visto nada de lo que va a venir, se tiene que reinventar, tiene que plantear algo diferente. Las campañas son sentimientos, son emoción, y el día de hoy no está en eso. Germán. Estoy contigo, Ciro. Esta mesa por la mañana, debe cambiar su nombre, y parafraseando a Gabriel García Márquez, esta es una crónica de la victoria de Andrés Manuel anunciada. Eso, bueno, muchas gracias. La próxima semana, por única ocasión, no vamos a estar el lunes vamos a transmitir desde fuera de la Ciudad de México. Entonces, bienvenidos quienes quieran estar el martes, y a partir ya dentro de 2 lunes, ya todos los lunes. Más tiempo, 1 hora 10. Vale, sí. 1 hora 10, pues no nos da tiempo. Llega aquí el licenciado Gil y nos quita mucho tiempo. Gracias, Roberto Gil. Muy bien, gracias, Aristóteles, gracias, Patricia, Juan Ignacio, Pablo. Gracias, Germán. Gracias, se quedan con Javier Poza, 50 minutos y apenas estamos como empezando. Bueno, gracias, se quedan con Javier Poza. Buen lunes, pásela muy bien.